¿Y si la filosofía fuera en el fondo una medicina del alma? En un mundo que nos empuja al ruido, al estrés, a la búsqueda constante de placer inmediato, tal vez lo que necesitamos no sea un fármaco, sino una forma distinta de ver la vida. Algo que no se compra en una farmacia, sino que se cultiva cada día, una filosofía de vida. El reconocido médico Daniel López Rossetti lo plantea con claridad. En su experiencia, los principios del estoicismo no son una teoría abstracta, sino una herramienta concreta para vivir mejor. No se trata de conceptos difíciles ni de textos antiguos que nadie entiende. Se trata de algo profundamente humano, de observarte, de reconocer tus reacciones y decidir con conciencia. Tuve ataques de ira, confiesa sin rodeos. ¿Voy a volver a tenerlos? Sí. ¿Tengo menos que antes? Sí, porque aprendí a reconocerlos. Cuando siento la ira, doy media vuelta y a los 10 metros se fue. Esa es la clave. No se trata de no sentir, sino de saber qué hacer con lo que sentimos. En este camino cada día cuenta, no como un peso, sino como una nueva oportunidad. La vida comienza todas las mañanas, dice. Lo que pasó, pasó. Hoy es el único momento real. Hoy es donde se construye la paz, la serenidad, la calma. No la euforia, no el éxtasis, sino ese estado interior que nos permite vivir con sentido. Desde su lugar en la medicina, Rossetti integra cuerpo y mente como una sola unidad. Explica cómo cada pensamiento puede activar procesos neurológicos, inmunológicos y hormonales. Lo que piensas, sientes. Lo que sientes afecta a tu cuerpo. Lo que vives internamente se manifiesta externamente. Y por eso, cuidar la mente no es una opción, es una necesidad vital. Su trabajo en el hospital público incluye un abordaje médico, otro psicológico y uno filosófico. Porque hay dolores que no se curan con medicinas, sino con comprensión, con una manera distinta de enfrentar la vida, porque la frontera final del bienestar no es una pastilla, sino una idea clara que da sentido. Y esa filosofía no está reservada a sabios antiguos. Su madre, sin haber leído a los grandes pensadores, tenía una filosofía de vida que lo marcó para siempre. Perdiendo un hijo, supo sostenerse con sabiduría y una fortaleza serena que él tardó años en entender. Lo que ella vivía de forma natural, él tuvo que aprenderlo. Por eso insiste, la felicidad no es un momento de euforia. No es una carcajada constante, es paz, es serenidad, es calma, es sentarte en tu casa y sentir que no necesitas nada más. Es encontrar sentido incluso en medio del ruido del mundo, es escuchar al silencio y descubrir que ahí también habita Dios. Buscamos placer inmediato porque todos lo hacen. Porque vivimos en una sociedad que nos dice que felicidad es consumir, correr, alcanzar más. Pero la filosofía, especialmente la estoica, nos invita a parar, a pensar, a cuestionar, a elegir un camino distinto. En la antigua Grecia, los filósofos hablaban en las plazas, entre la gente. No eran inalcanzables, eran guías. Zenón de Sitio, por ejemplo, enseñaba en la Stoa Poikile, una galería con columnas y pinturas. De allí viene el nombre estoicismo. Y no hablaba de teorías vacías. Hablaba con mujeres que habían perdido hijos, con hombres quebrados por la guerra o por la injusticia. Les daba herramientas, les devolvía el control sobre su vida interior. Rossetti lo resume en una frase clara: no se es feliz espontáneamente. Hay que trabajar por esa felicidad. La filosofía no es una decoración intelectual, es un ejercicio diario, una disciplina del alma, y uno de sus textos favoritos lo dice con firmeza: esfuérzate en ser feliz. Porque vivir en paz no es automático, es una decisión. Y hay ideas que pueden parecer incómodas, pero tienen una fuerza transformadora. Como cuando dice,
yo ya estoy muerto. No como una renuncia, sino como una declaración de presencia. Marco Aurelio lo decía: piensa, siente y actúa como si fueras a morir hoy mismo, porque sólo así valoras de verdad este instante, sólo así eliges bien tus batallas, sólo así comprendes que lo único que tienes es el ahora, y desde ese lugar, desde esa profundidad, la vida cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo miras con otros ojos, porque entiendes que aunque no puedas controlar lo que pasa afuera, siempre puedes controlar lo que haces con eso adentro, porque ahí está el verdadero poder, y ese poder comienza en la mente. Cuando uno asume que ya está muerto, o al menos que podría morir en cualquier momento, todo lo que sucede cobra un nuevo valor. Cada conversación, cada silencio, cada instante se vuelve motivo de gratitud. Y hay algo más que se revela en ese cambio de perspectiva: la capacidad de ver la vida desde arriba, como si tomáramos distancia de nosotros mismos, del ego, del caos cotidiano. Ver el mundo desde la altura, como quien sobrevuela sus propias tormentas. Esa mirada elevada, tan presente en el estoicismo, es una herramienta práctica y transformadora. Daniel López Rossetti la ilustra con una receta peculiar, una receta sin fármacos, pero con un efecto terapéutico profundo. En lugar de medicamentos, prescribe 3 objetos: un telescopio, un reloj y una bacteria. El telescopio nos obliga a mirar el universo y a recordar cuán pequeños somos. Cuando miramos al cielo y vemos galaxias infinitas, nos damos cuenta de que nuestros problemas, por grandes que parezcan, caben en una mota de polvo. El reloj, en especial uno de péndulo, nos recuerda que el tiempo no se detiene, que todo sigue su curso y que nada, ni siquiera el sufrimiento, es eterno. Y la bacteria, tan diminuta que ni siquiera podemos aplastarla entre los dedos, nos enseña que algo invisible puede terminar con nuestra vida. Eso, dice él, te golpea con humildad, porque al final el ego no es fortaleza, es debilidad. Es la máscara que construimos para encajar, para aparentar, para defendernos de un mundo que creemos hostil. Pero esa máscara es frágil, y basta con que alguien nos trate mal para que esa ilusión se desmorone. ¿Qué me dolió realmente cuando alguien me insultó? ¿Fue el insulto o fue mi ego? El estoicismo ayuda a romper esa ilusión, a aceptar que no controlamos todo, que somos vulnerables, pero que en esa aceptación hay poder. No necesitamos eliminar por completo nuestras emociones, ni convertirnos en sabios perfectos. Basta con avanzar un poco, como quien tiene sobrepeso y no necesita bajar 20 kilos para sentirse mejor. Con 5 ya empieza a recuperar el aliento. Así también, con un poco de filosofía estoica, ya podemos cambiar nuestra forma de ver la vida. Incluso el más poderoso, el que cree tenerlo todo bajo control, se da cuenta de lo frágil que es cuando una fiebre de 39 lo derriba. Entonces, ¿cuál es el verdadero control que tenemos? Ahí entra en juego una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, la dicotomía del control. Un principio simple, pero transformador. Dicotomía significa que hay 2 partes. Control, lo que podemos manejar. Entonces, ¿qué controlo y qué no controlo? Toma una hoja y haz el ejercicio. De un lado, escribe todo lo que no controlas: el paso del tiempo, el clima, los pensamientos de los demás, sus reacciones, la opinión pública, las decisiones políticas. La lista es larga, y al escribirla, te das cuenta de lo poco que realmente depende de ti. Pero del otro lado, escribe lo que sí puedes controlar: tus pensamientos, tus juicios, tus decisiones, tus acciones. Tal vez no controlas lo que decide un político, pero sí controlas tu voto. No controlas cómo reacciona otro conductor en la calle, pero sí cómo eliges responder tú.
Y eso, aunque no sea perfecto, es una herramienta real. Imagina que estás manejando, alguien te toca bocina, te grita, gesticula con furia. Puedes entrar en su juego, llenarte de ira, responder con la misma violencia, o puedes aplicar la dicotomía del control. No controlo su emoción, pero sí la mía. Sigues tu camino. Piensas, tal vez me equivoqué, pero nadie salió herido. ¡Qué suerte! Y en ese instante, sin darte cuenta, también aplicaste la gratitud. Porque agradecer que no hubo accidente, que todo quedó en una anécdota, también es parte del entrenamiento interior. Y al final, ¿quién la pasó peor? Él, que se llenó de rabia. Tú, que elegiste la paz. La ira es una emoción poderosa, pero también es peligrosa. Séneca la definió con 2 palabras: locura transitoria. No hay mejor descripción. Porque cuando estamos tomados por la ira, dejamos de ser nosotros mismos. La razón desaparece, perdemos el control. Y ahí entra otra herramienta del estoicismo: reconocer que no somos nuestras emociones, que podemos observarlas, entenderlas y decidir no actuar bajo su dominio. No se trata de reprimir, sino de transformar, de convertir el fuego en luz. Nadie necesita ser un sabio perfecto. Basta con tomar lo que sirve, aplicar lo que funciona y comenzar el cambio desde adentro. Porque como enseña la filosofía estoica, no es el mundo lo que nos daña, sino cómo elegimos enfrentarlo. Y esa elección siempre es nuestra. La ira tiene un precio, no solo emocional, sino físico, real, medible. Como dice Séneca, es un ácido que hace más daño al recipiente que lo contiene que a aquello sobre lo que se derrama. Uno cree que el enojo es una respuesta al exterior, pero en realidad es una llama que nos consume por dentro. Igual que la envidia, los celos, el rencor. El otro tal vez ni lo note, pero uno se intoxica lentamente desde adentro. Es una emoción destructiva que nos hace pagar caro. Y no se trata de eliminar la ira por completo, porque eso sería negar una parte natural de nuestra condición humana. Todos sentimos ira, incluso los más entrenados. La diferencia está en cuántas veces y qué hacemos con eso. Yo mismo, dice Rossetti, he tenido ataques de ira y seguramente volveré a tener. Pero tengo menos que antes, y eso es una victoria. El primer tratamiento para la ira es no llegar a ella, así como el mejor tratamiento para el infarto es prevenirlo antes de que suceda. Es mucho más inteligente evitar el incendio que apagarlo cuando ya estás atrapado entre las llamas. Y si ya estás dentro, si ya sentís el calor de la rabia subiendo, el primer paso es que no escale. No dejar que ese enojo suba de nivel hasta convertirse en furia. La clave es el entrenamiento, ensayar una y otra vez hasta que el cuerpo y la mente lo aprendan. Hacerlo carne, incorporarlo. Y si querés una motivación inmediata, pensá quién gana y quién pierde cuando no reaccionás con ira. ¿Quién se lleva la paz? ¿Quién se queda con el veneno? La ira se enciende como una trampa de resorte. On-off. O estás tranquilo o explotás. Y si sabes que tenés ese disparador rápido, lo más inteligente es no acercarte al gatillo. Pero si ya estás ahí, si el enojo te tomó, la mejor estrategia es irte, literalmente, apartarte, cambiar de lugar. Imagínate esto, estás en una discusión, en tu trabajo, en la calle, en casa, sentís que el enojo te supera. ¿Qué haces? Te vas, caminás 10 metros, te das vuelta, respirás, y al caminar ayudas a tu cuerpo a procesar la descarga de adrenalina. Porque cuando el sistema simpático se activa, el cuerpo se prepara para pelear o huir. Y si elegís huir, te salvás de una herida innecesaria. Una caminata, unas escaleras, unos pisos subidos y bajados. Así de simple.
Porque la adrenalina no se evapora con pensamientos bonitos, necesita movimiento, acción, biología pura. Y no es solo emocional, es físico. Cada ataque de ira duplica el riesgo de infarto en las siguientes horas. No es una metáfora, está comprobado. Porque el infarto, dice Rossetti, es una enfermedad exclusivamente humana. Los perros, los gatos, los caballos no se infartan. Sus arterias pueden estar obstruidas, pero no se rompen por estrés. El ser humano sí. Porque para tener un infarto hay que saber sufrir. Lo que se rompe no es la arteria por estar tapada, es la placa que se quiebra ante un pico de estrés. La emoción extrema inicia una cadena de coagulación y entonces la sangre deja de fluir. Y eso, literalmente, puede matar. Así que no es solo un asunto de carácter, es supervivencia. Por eso el control de la ira no es opcional, es salud, es longevidad, es vivir con inteligencia emocional y física. Y ahí entra una herramienta sencilla, pero profunda, tomada directamente del manual de vida de Epicteto: llevar un diario. No un diario de actividades, un diario de autoconocimiento. Todas las noches, sin falta, responder 3 preguntas. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho de forma diferente? No toma más de 5 minutos, no necesitas escribir una novela, solo sincerarte con vos mismo. Y si lo haces durante 3 días, ya empezás a notar un cambio. Una semana y tu mente empieza a transformarse. Pone una alarma si es necesario. Hacelo privado, escribilo en papel o en tu celular. No importa el medio, lo que importa es la honestidad. Porque en esas respuestas simples se esconde la semilla del cambio. Traté mal a alguien, comí lo que no debía, reaccioné con enojo, no respondí un llamado importante. Anótalo. Pero también reconoce lo bueno. Ayudé a alguien, hice ejercicio, llamé a mi madre, tuve un gesto de paciencia, perdoné. Es un fármaco. Uno sin efectos colaterales, un medicamento del alma. Y así, paso a paso, con herramientas simples, concretas, humanas, vamos transformando nuestra vida. Porque como enseñan los estoicos, no se trata de eliminar las emociones, sino de gobernarlas. De vivir con sabiduría en medio del caos, de elegir todos los días el camino de la paz sobre el de la reactividad. Esa es la verdadera fortaleza. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien? ¿Y qué podría haber hecho diferente? 3 preguntas simples. Pero responderlas cada noche, durante una semana, tiene un poder transformador que pocos imaginan. No es escribir un diario largo, no es relatar cada momento del día. Es solo sentarte contigo mismo y asumir la responsabilidad de tus actos, pensamientos y decisiones. Y ese ejercicio, que no toma más de 5 minutos, se convierte en una herramienta de autoconocimiento que Epicteto, un esclavo convertido en sabio estoico, ya recomendaba hace más de 2000 años. Cuando escribimos, dejamos de escondernos. La palabra escrita nos obliga a ver lo que evitamos. Traté mal a alguien, rompí mi dieta, no escuché cuando debía, y de pronto la culpa ya no es una sombra difusa, se torna real. Pero también se vuelve tangible la luz. Ayudé a alguien, cumplí una meta, fui amable aunque estaba cansado. Y entonces entendemos, lo que hacemos mal podemos reducir, lo que hacemos bien podemos aumentar. Y lo que podríamos haber hecho diferente se transforma en una guía para mañana. Anotar, firmar, reconocer, como un contrato contigo mismo. Porque cuando queda en la mente, se diluye. Pero cuando lo escribís, lo firmás con el alma. La vida parece compleja, pero muchas veces lo que más necesitamos es volver a lo simple. Reducir la cantidad de errores, multiplicar los aciertos. No se trata de ser perfectos. Como dice Rossetti, lo perfecto es enemigo de lo bueno. No tenés que hacerlo excelente. Solo tiene que salirte regular, porque cuando lo regular se vuelve hábito, tu vida entera se transforma.
Y si aún dudas del poder de esta práctica, pensá, ¿qué pasaría si por 7 días simplemente tomaras nota? Lo más probable es que descubras patrones que se repiten desde hace años. Cosas que querías cambiar y no cambiaste simplemente porque nunca las observaste con claridad. Leer eso tiempo después, como le pasó a quien encontró un diario de su infancia, puede ser un espejo revelador. Al final, el verdadero cambio no está en filosofar grandes conceptos, está en aplicar pequeñas acciones todos los días, porque, como decía Gandhi, la vida es un espejo. Si le sonríes, te devuelve la sonrisa. Si la tratas con amargura, eso recibes. Y no hace falta ser un Buda, ni un Dalai Lama, ni siquiera un filósofo estoico profesional. Basta con querer vivir mejor. Basta con asumir que elegir la dificultad de cambiar es menos doloroso que vivir preso de las emociones negativas que nos consumen. Cuando le preguntaron al doctor cuál fue la lección más importante que aprendió sobre el ser humano, no habló de ciencia, ni de medicina, ni de logros. Habló del valor de abrazar, de querer, de comunicarse, porque cuando la vida acelera, olvidamos lo esencial. Pero cuando empieza el segundo tiempo de nuestra existencia y el reloj avanza hacia los últimos minutos, comprendemos que lo más importante siempre fue la paz en nuestro propio hogar, en nuestra carpa chica, como decía Goethe. Y esa paz no se compra, se cultiva, con serenidad, con reflexión, con conexión con uno mismo y con los demás. No importa lo que haya pasado hoy, la vida comienza todas las mañanas, y como diría Marco Aurelio, piensa, siente y actúa como si fueras a morir hoy. Porque desde ese lugar todo lo que sigue es un regalo, así que respira, camina con calma, toma nota, viví con intención y recordá, en este mismo instante podés empezar de nuevo.